Bueno, chavales, hacemos un pequeño paroncillo aquí en la serie de Técnica Chekhov para hablar un poco de la actualidad de artes escénicas y vamos a repartir. Hoy vamos a repartir conocimiento a diestro y siniestro. Pero antes, y para no perderte ninguno de mis vídeos, suscríbete, dale a like al vídeo y recuerda que tengo un Patreon donde podéis ayudarme con un poquito más a cambio de un montón de ventajas. Hace unos días me pasaron un vídeo de un youtuber llamado Libertad y lo que surja. Bueno, me pasaron dos. Y quiero pensar que lo que dicen ellos no es más que un intento de aprovecharse de las tendencias para ganar visitas y sacar rédito de la polémica. Quiero pensar que lo que ha dicho en esos vídeos no lo hace con mala fe. Pero, mira, aprovechando que estos vídeos son tan majetes, pero a la vez con tan poco rigor, voy a intentar corregirle algunas imperfecciones y de paso vamos a aprender un montón sobre cómo funciona la industria del arte en España. Lo bueno de que los vídeos sean tan fast food es que son muy fáciles de mejorar si investigas un poco. Y sobre todo, son tremendamente útiles para contar verdades. Así que, en este vídeo de hoy, voy a rever con vosotros ciertas partes de esos vídeos y voy a comentar una por una las pequeñas cosas inexactas que dice. Disclaimer, las cosas que no voy a sacar de sus vídeos son o bien porque directamente no habla de cultura o porque repite argumentos varias veces, entonces pues no lo voy a volver a comentar. Y lo voy a hacer con datos, con muchos datos. Datos que, por supuesto, tendréis abajo en la descripción del vídeo, como siempre. Vayamos con el vídeo 1. Los actores se rebelan a Sánchez por olvidarse de ellos y proponen un apagón cultural de 48 horas en redes. ¡Ay, my friend! Empezamos mal. Con información sin contrastar y cogiendo un titular como verdad absoluta. No fueron solo los actores. Fueron muchas instituciones de artistas y personas relacionadas con la cultura. Que fuera promovido, entre otros muchos, por la Unión de Actores y Actrices, no significa que sean los actores contra Sánchez. Para los que me veis desde Latinoamérica, Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España en estos momentos. Pero, ¿qué es esto del apagón cultural? A ver, pongámonos en contexto. Hubo una propuesta de apagón cultural, que por cierto, se retiró el mismo día que empezó porque el gobierno recapacitó sobre la marcha. En este apagón, muchos nos sumamos a no publicar nada de cultura en redes durante 2 días. Por unas declaraciones que hizo el ministro de Cultura de España, en el que decía que no iba a haber medidas específicas hacia el sector cultural durante el confinamiento, que las habría, pues, después del confinamiento. Me parece, o nos pareció y nos parece al gobierno que ayudar a todo el mundo, sin excluir a nadie y sin mucha distinción, sino con la voluntad de que este país salga adelante, pues es una decisión en este momento mucho más justificada que actuar por sectores. Esta no es una crisis sectorial. Es verdad que es una crisis que afecta muy fuertemente a la cultura, al turismo, a todo lo que tiene que ver con el público, al deporte, pero no es una crisis de la cultura, del deporte o del turismo. Por tanto, creo que hemos actuado en conciencia como debíamos, ayudando a todos, con medidas generales y transversales, con la voluntad de que nadie se quede atrás y, por supuesto, que conforme avancen las situaciones y las nuevas circunstancias, iremos pensando y decidiendo las ayudas que merece la cultura y el deporte, porque son fundamentales en una sociedad de bienestar y una sociedad bien ordenada. Lo cual es que es un despropósito, porque en el sector cultural ahora mismo, a diferencia de otros sectores, estamos en un 100% de paro. Hace poco salió un programa en Radio Televisión Española en el que lo cuentan en todo detalle. Os dejo también el programa en la descripción. En cualquier caso, con esto podemos decir que el apagón cultural no era ni de los actores ni hacia Pedro Sánchez. Era hacia el Ministerio de Cultura. Y ahora vamos con eso. Pues nada, que los actores dicen que tienen que seguir recibiendo una paguita, así porque sí, porque mira, dadnos paguita que nos la merecemos. No trabajamos, no estamos trabajando, pero nos merecemos dinero. Bueno, como hemos dicho, no solo los actores, pero es que además se hizo una carta propuesta por todas las asociaciones culturales y sindicatos, no solo por actores, en contra de las declaraciones que hizo el ministro de Cultura. El caso es que se propusieron 52 medidas urgentes para no destruir el tejido empresarial cultural, que es lo que hubiera pasado sin esas medidas. Nadie ha pedido dinero, sino una mejor gestión de la situación, que obviamente puede incluir medidas económicas, pero no solo. Y no es que nosotros nos creamos especiales, es que, según la ley, somos especiales. Y especiales no tiene por qué significar precisamente bueno. Especial significa, en caso de los actores, por ejemplo, cotizar muchísimo menos que cualquier otro trabajador
por temas de temporalidad, porque obviamente nuestros contratos son mucho más cortos de lo normal. Obviamente tenemos mucho más jodido recibir cualquier tipo de prestación al desempleo, y también significa pagar el triple de impuestos que cualquier otro trabajador, porque, ¿os acordáis de la palabra especial? Pues existe un régimen especial para los artistas. Y obviamente pues no puedes recibir otras ayudas, como pues yo que sé, temas de antigüedad o complementos salariales, o sea, esas cosas no tienen ningún sentido en nuestro sector directamente. Solo por decir un par de cosas. Bueno, eso y que obviamente tener que aguantar que nos menosprecien sistemáticamente. Pero ya que tocamos el tema de la paguita, como si los actores fuéramos un sector privilegiado, vamos a ver los datos. Según AISGE, solo el 8,17% de los actores españoles pueden vivir de su profesión. Solo el 2,15% supera los 30.000 euros al año. Esos serían los de la paguita. Pero lo cierto es que solo el 43% gana más de 3.000 euros al año. Así que no sé de qué paguita está hablando cuando somos probablemente uno de los sectores más precarizados de toda España. Esto he de decir que son datos del 2016. No he encontrado datos más recientes. Aún así, tampoco es que haya cambiado mucho la situación. Así que, aunque los datos puedan no ser exactamente estos, podéis tomarlos como una muy buena referencia de la situación real. No, los subvencionados quieren dejar de hacer cultura durante 48 horas. ¿Los subvencionados? ¿Los subvencionados quiénes? Si se refiere a los actores, acabo de dar los datos. Pero, si te refieres al sector cultural en general, vamos a ver qué dicen los datos del Ministerio de Cultura. Pues fíjate, resulta que, y leo, el sector cultural aportó un 3,2% al PIB y obtuvo una financiación pública en términos del PIB del 0,06% por parte del Estado, un 0,10% por parte de la administración autonómica y un 0,28% por la administración local en 2019. Haciendo las cuentas rapidísimamente, nos sale que el sector cultural aporta al Estado 53,3 veces más de lo que recibe. Y obviamente ese 0,06% no van a ser todos subvenciones. Bueno, ni de ese 0,06 ni de ninguno de los otros dos porcentajes. Por desgracia, no tenemos el porcentaje de ese porcentaje que corresponde a subvenciones. Pero vamos, de subvencionados nada. Que a ver, si te subvencionan, no es cultura, es propaganda. Esto puede, pero depende mucho de los requisitos para las subvenciones. Y no tiene por qué serlo en todos los casos. Os he dicho que iba a hablar de dos vídeos suyos. Cuando hablemos del segundo, entraremos en más detalle con este tema de las subvenciones. O sea, si tú haces cultura a favor del Estado y te financias a favor del Estado y sobrevives gracias al Estado, es que le convienes mucho al Estado y entonces eres propaganda. Pues parece que aportarle al Estado 53 veces más de lo que recibe no es convenirle suficiente. Porque si lo que produces necesitas subvenciones para ser rentable, es que la gente prefiere lo que consumes a lo que produces. Por lo tanto, estás destruyendo, no estás creando. Bueno, esto ya, a ver, hay cosas que no existirían sin subvenciones. Porque no todo se rige por una competitividad económica. El arte, sin duda, puede ser una de estas cosas. Pero es que además, entonces, ¿habría que quitar las ayudas a la investigación científica? Por ejemplo, pues fíjate que me da a mí la sensación que en esta crisis de coronavirus, ciertas cosas hubieran ido bastante mejor si se hubiese financiado a tiempo, de manera pública, a ciertos sectores científicos y sanitarios. Y ciertas personas no estarían quejándose por falta de material. Os recomiendo este vídeo de Quantum Fracture en el que habla con Pedro Duque precisamente sobre este tema de la investigación científica en tiempos de coronavirus. Pero es que además, según su lógica, los sectores menos competitivos deberían de ser los más subvencionados, ¿no? Vamos a comprobar qué empresas son las que más subvenciones reciben. Desgraciadamente, los datos más recientes que he encontrado son del 2013. Pero, de nuevo, no creo que la tendencia sea muy diferente. Vaya, vaya, vaya lo que ven mis ojos. Como veis, algunas de estas empresas han recibido subvenciones más de una vez en un año. Como Renault, con ni más ni menos que 11 subvenciones. Entonces, Peugeot, Renault, Unión Fenosa, ¿no son empresas competitivas y rentables? ¿O cómo va? No, es que eso es muy importante. Soy actor y soy más importante que los respiradores. Bueno, como hemos dicho, más de una vez ya en lo que va de vídeo, no eran solo los actores. Pero, suponiendo que se refiriese a toda la cultura, es que nadie ha dicho nada semejante. Es más, ¿os acordáis de la carta que hicieron los colectivos culturales al ministerio, verdad? Os cito un fragmento. No se trataba de decir a la ciudadanía que lo primero es la salud, como si no estuviéramos todos de acuerdo, y que las ayudas a la cultura se encuentran incluidas dentro del paquete general para todas las empresas y trabajadores españoles. Lo obvio es innecesario decirlo. Por otro lado, nos muestra ante la opinión pública como un sector insolidario por proponer medidas unilaterales para nosotros, con independencia de la suerte que corran el resto de ciudadanos españoles. Y esto, además de profundamente injusto,
no es cierto. El mundo de la cultura está demostrando su máxima solidaridad con la ciudadanía desde el primer día del confinamiento. Los españoles, encerrados en sus casas, están consumiendo cine, teatro, circo, danza, música y libros de una forma mayoritaria para combatir la ansiedad que provoca el estado de alarma. Además, todas las empresas de las artes escénicas y musicales, músicos y artistas, y de toda la cultura en general, hemos subido nuestras obras de forma gratuita y voluntaria a toda clase de plataformas para que los ciudadanos puedan disfrutar de ellas. Nos consideramos parte del pueblo y somos solidarios con el pueblo, pero nuestro sector es específico y necesitamos medidas específicas. Y tras esto, vayamos con el vídeo número 2. Pongámonos un poquito aquí en antecedentes. En este vídeo dice muchas cosas. La mayoría van en contra de otro youtuber, el Chico Morera. Pero al igual que antes, me voy a limitar a desmentir sus, nada contrastadas opiniones. Llamémoslo así mejor. Diciendo, bueno, ahora 48 horas la vais a pasar sin cultura. O sea, no vais a tener cultura, ninguno de vosotros no vais a recibir nada, ya veréis, lo vais a pasar fatal. Bueno, yo creo que hay que ser realmente ciego para no ver que el apagón cultural era algo simbólico. Un complemento más a las medidas que se solicitaron a la Carta del Ministerio de Cultura. Como decimos, funcionó en conjunto con la Carta del Ministerio, no funcionó por sí solo. Y eso que éramos los menos, precisamente los que no estábamos en la paguita, como él dice. Pero imagínate si gente como Netflix, HBO, Pinterest, Instagram y YouTube, del que por cierto, él es parte, se hubieran sumado. ¿Sabes qué pasa? Que el problema es el de siempre. Que la cultura no puede hacer una huelga 100% total. Porque aunque todos dejáramos de trabajar, si se trata de privar a la gente de un servicio para que entiendan su importancia, esto es imposible. Porque por mucho que el escritor se ponga en huelga, si has comprado su libro, lo puedes leer igual. Pero si eso se pudiera hacer, ¿te imaginas un día sin libros, música, películas, dibujos, anuncios de televisión en el que, por cierto, en todos hay actores? Os recuerdo. Ese día iba a ser la verdadera huelga artística. Y ese día íbamos a flipar todos. Y lo sorprendente es que ha funcionado. O sea, este plan ridículo ha funcionado. Las protestas de la cultura fuerzan al gobierno a escuchar sus demandas. Mira, esto está mal a muchos niveles y esto significa muchas cosas. Primero de todo, comentar que el gran JJ Vaquero ha comentado: por favor, compañeros, no hagamos una huelga de ningún tipo en estos momentos, que está la gente de todos los gremios aguantando todo lo que los echen. Ahora no, por favor. Evidentemente, es que tiene sentido esto. ¿Os imagináis que ahora mismo los médicos se ponen en huelga para pedir un aumento de sueldo así? ¿Os imagináis la que se liaría, el desastre que supondría? Pues mira, puedes plantearte que igual deberían. Eso para empezar. Porque tienen derecho, de hecho. A ver si se les tiene en cuenta de una maldita vez. Pero en cualquier caso, es que esto ni siquiera ha sido una huelga. No fue convocada como tal. Para hacer una huelga tienes que trabajar y las productoras y los teatros están cerrados por el coronavirus. Repetimos que es de los pocos sectores en el que hay un 100% de paro. No puedes hacer huelga en un sector en el que hay un 100% de paro. Precisamente por eso se ha pedido ayuda al Ministerio de Cultura. Porque la mayoría de los sectores culturales, como todo hijo de vecino, quiere seguir comiendo. Yo creo que eso es entendible, ¿no? No se trata de cobrar más por un sueldo, se trata de que casi nadie tiene un sueldo ahora. Y además, como decíamos antes, las medidas no son solo económicas. Por supuesto, tienen que dar un montón de dinero a todos estos que influencian a la población y que tienen pues muchos millones de seguidores y demás, y que estén constantemente dando la matraca a estos tíos, bien pagados, bien untados, pues diciendo las maravillas del gobierno, evidentemente. El daño está en el gobierno. O sea, esas 48 horas sin cultura es 48 horas sin propaganda, sin apoyo al gobierno de estos enchufados. Bueno, creo que es de ser muy ingenuo pensar que todos los artistas somos progres de izquierda. Entonces, Arturo Pérez Reverte e Isabel Pantoja también son progres de izquierda, ¿no? Si alguien cree que el arte es de izquierdas, le falta bastante conocimiento básico sobre historia del arte. Quien repase la historia política en materia de artes en general tendrá clara una cosa: es la eterna historia de los políticos que quieren ganar rédito de los problemas de los artistas para luego no hacer nada. Y ahí tenemos el ejemplo más flagrante: el estatuto del artista, que no existe. Se dijo en todos los medios que sí se había aprobado, incluso en contra de las correcciones que hicieron los sectores artísticos, como la Unión de Actores, que lo desmintió media hora después. Pero tan lejos llegó que hasta yo mismo creí que se había aprobado el estatuto del artista. Y hasta lo dije en un vídeo. Puse abajo una fe de ratas en aquel vídeo. ¿Y en qué consistiría el estatuto del artista? Pues el plan era que fuese un estatuto que aglutinaría a todos los trabajadores culturales y sus problemas. Pero, oye, ¿y la votación que hubo en el Congreso de los Diputados por el Estatuto del Artista no se aprobó? Pues no, lo que se aprobó fue el informe para desarrollar el Estatuto del Artista.
pero no el estatuto del artista. O sea, básicamente lo que dijeron es, oye, pues esto del estatuto del artista me parece muy bien, habría que hacerlo, approve. Pero nadie se ha puesto a hacerlo. Se han sacado un par de medidas contadas desde 2018 y ya. Con todo esto lo que quiero decir es que os aseguro que hay muy pocos artistas. Y digo pocos por decir porque realmente no conozco a ninguno. Muy pocos que utilicen su arte para hablar de las maravillas del gobierno. Que si la cultura está subvencionada, no es cultura, sino propaganda. Responde a unos intereses políticos, responde al político. El político está metido ahí de por medio para que hables bien de él. Si llega un político y dice, las voy a quitar, adivina tú de qué van a ser las siguientes películas a lo largo de años. Pues va a ser contrapropaganda, va a ser propaganda a favor del partido político que diga, pues yo voy a subir las subvenciones al cine. Bueno, como decía, comentando sobre el vídeo 1, puede, pero bien puede que no. Y os voy a poner un caso histórico en el que se dieron ambas cosas a la vez. En la Rusia de Lenin se creó el Proletkult, que era un programa para ayudar a la cultura desde el Estado. Y básicamente se ayudaba a todo, y de hecho de esa época son las vanguardias rusas, en las que se hacía arte a favor y en contra del gobierno, y también arte sin ningún tipo de proyección política. Pero poco a poco se empezó a exigir contenido político, hasta que Lenin llegó a afirmar que Stanislavski, por ejemplo, no era conveniente para el Estado. Y el Proletkult empezó a financiar solo lo que era proestatal. Y bueno, luego ya con el realismo socialista, un mismo país, un mismo programa de ayudas. En un momento de la historia, propaganda, y en otro, no. Y si queréis más información sobre las subvenciones en España, os dejo en la descripción un artículo bien largo sobre el impacto económico y social y la evolución de las subvenciones a nivel teatral en toda España. Y el informe saca conclusiones positivas y negativas hacia las subvenciones, no creáis que aquí todo es color de rosas. Pero hablemos de lo del cine, ¿qué dice? Dicen que las subvenciones hechas al cine, que no están ideologizadas, y evidentemente sí, suma puntos el tema en cuestión, suma puntos el hecho de que vayas a hablar de cosas inclusivas y demás a la hora de recibir subvención, no solamente es los resultados y demás, tal y como se dice. ¿Es eso cierto? Veamos. Si vas a los requisitos de las subvenciones, es fácil ver su desviamiento político. Y eso está en el artículo del Boletín Oficial del Estado, en el que habla de los requisitos para dar subvenciones a largometrajes, cortometrajes o lo que sea. Largometrajes, vamos a suponer. Pues vamos a ver el artículo que regula esto. El artículo 13 es el que regula el contenido que tiene que tener la obra artística para recibir la subvención. Os lo dejo unos segundos para que lo leáis. ¿En base a estos requisitos es posible hacer propaganda? Sí. Pero es perfectamente posible también no hacerla, porque solo hay que cumplir 2 de esos requisitos. Y lo que te están pidiendo en resumen es que el cine represente a España en algún sentido, lo cual vale, es desviar de alguna manera políticamente el contenido de la obra, pero vamos, también tiene sentido, quiero decir, son subvenciones al cine español. Pero es que aún así, ni siquiera esto es lo más importante para que te cojan. Artículo 18. O sea, lo que más puntos te da ni siquiera son las cosas de carácter cultural. Es que puedas demostrar que el proyecto es económicamente viable y que puedes atraer inversión. Así que no sé de qué maldita propaganda está hablando. Es que de hecho sería mucho más fácil que le diesen la subvención a una obra antigobierno con mucha pasta y o con mucho capital extranjero. No me voy a meter en cómo cambian estos requisitos en otras modalidades como los cortometrajes, por ejemplo. Pero en cualquier caso, esta info, como toda, la tenéis en la descripción. Aún así, hay problemas con las subvenciones al cine. Y muchos son los artistas que las han criticado. Pero no por propaganda ni nada así. Luego nos meteremos bien en eso. Sigamos. ¿Qué cultura no está subvencionada? Pues prácticamente toda. En esto sí que tendría razón, pero vamos, que se ha marcado un triple como un campeón, porque lo que dice luego... Lo que te dice tu abuela, pues de abrígate que refresca, eso es cultura. O sea, el transmitir una tradición, eso es cultura. El saber popular es cultura. La manera de vivir, todo es cultura. Todo el conocimiento es cultura. Todo es... No es cierto que todo sea cultura. Al menos no la que estamos hablando, la de los trabajadores, que es la que regula el Ministerio de Cultura. El cine está regulado por él, pero los refranes de tu abuela no. Por tanto, la sabiduría de tu abuela, a no ser que publique un libro con sus refranes, no es cultura. Y bueno, y todo eso que dice de que todo conocimiento es cultura, pues no es entonces para que exista un Ministerio de Ciencia. Según él, solo tendría que existir el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿O cómo va? ¿En dónde me he perdido? Pero vamos, para dejarlo clarito, vamos a ver qué cosas regula el Ministerio de Cultura. De verdad, esto estaba a un clic, es que no me ha costado nada encontrarlo. Pero ahora sí... Vamos con el tema subvenciones. Cuando dice que... A los directores les interesa que, pues, gobierne el político que más prometa financiación a la cultura. En la descripción os dejo la entrevista completa a un director que se llama Tinieblas González al respecto de lo de las subvenciones. Voy a rescatar un par de momentos para que os hagáis una idea.
Los directores realmente, tristemente, son los grandes mercenarios. Dando 4 o 5 directores que ya están consagrados, otros 4 o 5 que lo pelean, tú no vas a coger y vas a poner a parir, o vas a exigir a tu productora, o vas a exigir que te enseñe las cuentas, o vas a querer que se gaste más dinero para la película, porque en cuanto pongas problemas o digas algo, no vas a hacer más películas. ¿Por qué gente como el director de Tuno Negro, que con su primera película, con Andrés Vicente Gómez, hizo 500 millones de beneficio de taquilla, no le han dejado hacer más películas? Entonces, cuando hablamos del cine español, esto es el cine español. Yo estoy despechado, pero soy congruente. Esto pasa en un 80% de los casos. Imagino que hay otros pues que igual se salvan. Pero ya un día, ya hace muchos años, me dijo Andrés Vicente Gómez, dice, cuando una película me da éxito, me es un problema con Hacienda. Por tanto, cuando el Chico Morera dice esto, y él le contesta como si no tuviera ni idea... Claro ejemplo de que no sabes cómo funciona una subvención. Ni un solo director ha visto un solo euro de una subvención en su vida. Bueno, porque se le recrimina la ideología, no sé cuántos. A ver, si tú das una subvención a una productora para que haga una película, esa productora contratará a un director. O sea, parte de la financiación de esa película y del sueldo del director procede de la subvención. Simplemente no es cierto. Se basa en lo que cree que es lógico, pero el sentido común no vale para todo, my friend. Y este, desgraciadamente, es uno de los casos en los que no. Vuelvo a decir que aunque una película ni siquiera se estrene, ya genera más dinero que la propia subvención. Madre mía, qué cruz. O sea, está diciendo que si una película no se estrena, tiene 0 ingresos, ya produce más dinero que la propia subvención. O sea, no, eso está mal de muchas maneras. O sea, la película no produce dinero 0. ¿Es eso cierto? Veamos. Os pongo un fragmento de Tinieblas. Porque la fórmula es la siguiente: si yo consigo mediante subvenciones, crédito ICO-ICA, que ya son 710.000 euros por dirección Nobel, si consigo Televisión Española, o si consigo ETV, o si consigo un amasijo de 1 millón y pico a 3 millones de euros, y yo, que sé que esa película no va a tener beneficios, pues directamente me cojo ya mi parte de ahí, yo ya he ganado dinero sin tener ningún problema con la película, sin importarme si esa película se estrena, da beneficios o no. Por tanto, cuando dice el Chico Morera... Y luego sigue diciendo que la productora paga con su dinero y el Estado siempre recupera la inversión, más como mínimo el doble. O sea, tienes que pagar 3 veces lo que te ha dado como subvención. De verdad, si no sabes ni un poco de lo que estás hablando, no sé para qué lo intentas. Tienes razón. Y para acabar, cuando dice... El Estado da subvenciones pues a las personas que han conseguido pues no sé cuántos millones de ingresos en otras películas, que tiene contratos con el exterior, con otros países, que no sé cuántos, es decir... Hasta aquí no todo es cierto, pero vamos, tampoco muy lejano a la realidad. Pero cuando dice... Directores ya establecidos allí, directores que llevan años, directores que vienen de otro sitio... Es cuando la caga. Cantidad de pasta no quiere decir reconocimiento. Y el reconocimiento en cualquier caso cuenta muy poco para recibir una subvención. Pero es que encima, por un ejemplo... Pues el Almodóvar y todos estos, o sea, la Camarilla. Porque precisamente Almodóvar no recibe subvenciones. Los pocos productores que yo conozco y directores que encima son del cine que menos me gusta. Aquí hablo un poco de Almodóvar, director que a mí particularmente no me atrae nada lo que hace, pero hace la película que le gusta, la produce con su hermano y la hace con dinero muchas veces privado y encima tiene beneficios. Entonces ellos les gustan sus películas cuando él dice que no se va a Estados Unidos y tal porque quiere hacer su película. Hoy por hoy, con los años y con la experiencia, me da que puede ser el único director independiente y el único productor realmente independiente. De nuevo, hablar sin saber. No voy a comentar el resto de su vídeo porque básicamente habla de hipotéticos de pedir préstamos a bancos para financiarte una película. Venga, ve tú a pedirle un crédito a un banco, dile que vas a hacer una película y a ver qué te dicen. Te reto, venga, hazlo, por favor, hazlo. Y grábalo, envíamelo. Y bueno, también habla de las ayudas al cine de Estados Unidos, que no son el motivo de este vídeo. Tampoco queda muy claro eso que dice de que Estados Unidos no da dinero para películas. La verdad yo lo desconozco. Pero Estados Unidos me consta que tiene muchísimos sistemas de ayudas. Y me cuesta creer que ninguna de esas ayudas dé dinero. Lo que podríamos considerar como subvenciones, si no hay que devolverlas. Aún así insisto que el debate de las subvenciones es largo y lejos de resolverse. Pero desde luego no es algo que nos identifique como sector cultural. ¿Y sabes qué? Ahora te hablo directamente a ti, Libertad y lo que surja. No pasa nada por ignorar cosas, de verdad. Nadie nace sabiendo.
Y precisamente sobre estos temas artísticos no nos dan información. O sea, es normal que se tenga especial ignorancia en temas artísticos. Y vamos, de temas ya de legales, y te cuento, hasta nosotros muchas veces somos ignorantes de esto. Yo mismo no sabía la mayoría de las cosas que he investigado para contestarte. En este sentido, te agradezco que me hayas cabreado tanto porque he aprendido muchísimo, tío. O sea, gracias. Pero tío, no puedes decir simplemente lo que te dé la gana, sin criterio ni conocimiento, ni siquiera fuentes en los vídeos encima. No eres libertad y lo que surja. Abogas por decir lo que te parece, caiga quien caiga. Eres en todo caso ignorancia y lo que surja. Y lo que surge es que quedas como eso, un creador sin rigor y clickbaitero, hambriento de visitas fáciles. Y no te digo yo que no está bien buscar visitas en YouTube. Joder, si para eso hemos venido todos, a por visitas, si no, ¿para qué estamos en YouTube? Pero tío, empiezas el segundo vídeo promocionando una página de anime, vistiendo una camiseta de Batman y con todo tu setting lleno de referencias culturales. Habría que ver qué dicen los creadores que vistes y que expones de todas las cosas que has dicho. Mira, creo que no lo vas a hacer, pero te reto públicamente a que me contestes. Que les digas a tus suscriptores que vean este vídeo y que vean en qué te has equivocado. O vas a hacer como que no has visto este vídeo. O vas a coger cualquier cosa de las que digo y las vas a tergiversar para hacer tu versión de la película. O me vas a decir algo parecido a lo que te dijo el chico Morera por la cantidad de seguidores. No te sigue nadie, ¿con quién hablas? O sea, esto de intentar contraargumentar diciendo no tienes seguidores, tu opinión no es importante. Te reto a que seas honesto. Que si no tienes nada que decir este vídeo, promociones este vídeo entre tus seguidores y digas que te has equivocado. Y si tienes algo que decir, si quieres contestar este vídeo y tienes los datos y las herramientas para contestar de una manera crítica a este vídeo, que lo hagas, sin manchar, sin tergiversar nada. Te reto públicamente a que hagas eso. Porque tío, eres creador de contenido en YouTube. Te siguen casi 200.000 personas. Asume la responsabilidad que implica eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, rapapolvos aparte, espero que hayáis aprendido un montón sobre la cultura en España. Y nos vemos en el próximo ensayo. A la gente le importa realmente cuántas personas estudian interpretación en este país al año y qué va a pasar con sus vidas a partir de ahora. Y los teatros públicos, por ejemplo, que de verdad no existirían sin el teatro privado, que esto de verdad, la diferencia entre público y privado ya es del siglo XIX. Pido que se escuche a los profesionales. No toda la verdad está en la sanidad, como no puede estar en ningún otro sitio, como no podríamos atender a la economía, desatender la sanidad. Esto es un equilibrio verdaderamente complicado. La capacidad de escucha es el antiviral más grande que podemos desarrollar en este momento. Ajá. Yo.